En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, se produjo un intenso aumento de la actividad diplomática entre las distintas potencias implicadas. Unas, como Francia o Gran Bretaña, trataron de evitar el conflicto creyendo en las buenas palabras de Hitler. Otras, como Alemania o la Unión Soviética, solo buscaron la mejor manera de sacar el máximo partido de la situación. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la diplomacia alemana mostró una doble cara que le proporcionó beneficios significativos. Por un lado, declaraba en las reuniones internacionales su deseo de mantener la paz en Europa, mientras que por otro lado, amenazaba sin reparo con iniciar un conflicto armado si se le contrariaba en sus planes de expansión territorial y rearme. Hitler encarnó el sentimiento de revancha de los nacionalistas alemanes. Rechazaban la derrota de 1918 y aspiraba a revertir las humillantes condiciones impuestas a su nación tras la firma de la rendición. Para conseguirlo, era imprescindible un ejército potente, mucho mayor del permitido por las normas que se marcaban en el Tratado de Versalles. El 23 de octubre de 1933, Alemania se retiró de la Conferencia de Desarme y de la Sociedad de Naciones ante la negativa de Gran Bretaña y Francia de ceder a las pretensiones germanas. Europa debía otorgar a la nueva Alemania nazi la paridad militar si quería evitar el desastre. En secreto, y desde su llegada al poder, Hitler se afanó en rearmar a sus tropas tanto en número como en medios. Esto es conocido como el Aufrüstung. Solo así el pueblo alemán podría recuperar el orgullo arrebatado. Lo consiguió a través de organizaciones encubiertas, aparentemente privadas, pero con capital estatal que se lanzaron a la innovación tecnológica y a producir material bélico en grandes cantidades para el ejército. Estas empresas generaron un espectacular aumento de la actividad económica en casi todos los sectores, permitiendo este fenómeno que a mediados de los 30 Alemania disfrutara de una situación de pleno empleo. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió una pérdida territorial de aproximadamente el 13% de su territorio europeo. Esto era algo inaceptable para Hitler, que consideraba que había que conseguir para el pueblo alemán, definido con la palabra Volksgemeinschaft, el espacio vital o Lebensraum que como raza superior se merecía. Para conseguirlo puso en marcha sus planes. En 1935 consiguió que la Sociedad de Naciones, tras la celebración de un plebiscito, devolviera a Alemania el Sarre, que durante los últimos 15 años había estado administrado por los franceses. Además, ante la pasividad de los británicos y franceses, los alemanes desplegaron tropas en la zona desmilitarizada del Rin en 1936. Esto contravenía las cláusulas del Tratado de Versalles, pero Inglaterra y Francia prefirieron mirar para otro lado. Bueno, no del todo, porque Francia había empezado a construir fortificaciones al otro lado de la frontera. Ante tales hechos, Italia pensó que era hora de cambiar su política diplomática favorable a Francia y Reino Unido y comenzó a acercarse poco a poco a Alemania. Hitler no cejó en su agresiva política exterior. En 1934 había puesto sus ojos en Austria. El plan era conseguir la unión entre ambos países. Con la ayuda de los nazis austriacos, se lanzó un golpe de Estado que se llevó por delante la vida de Dollfuss, el dictador de Austria. A pesar del fracaso de este primer intento, 4 años después, la situación era muy diferente. Había incrementado la influencia internacional de Alemania, e Italia era una potencia amiga, por lo tanto, ya no era un estorbo para conseguir la ansiada unión, que se consiguió por abrumadora mayoría tras un referéndum. Austria se fusionó así con la Alemania nazi, el Anschluss. Ese mismo año, Hitler chantajeó al británico Chamberlain con la amenaza de una nueva guerra. Fue en el conflicto de los Sudetes, una región bajo la jurisdicción de Checoslovaquia, pero habitada en gran parte por gente de origen alemán. Hitler arguyó que desde Berlín no se iba a consentir que estos alemanes fueran masacrados por la policía y el ejército checo en las manifestaciones de protesta que realizaban de tanto en tanto. Por otro lado, franceses y británicos, a pesar de todo, seguían decididos a evitar una nueva conflagración mundial. El propio Chamberlain creía sinceramente que las protestas germanas eran fundadas y aconsejó al gobierno checo que cediera. Finalmente, en el mes de septiembre, los jefes de gobierno de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania se reunieron en Múnich sin la participación de representantes de Checoslovaquia y acordaron la capitulación.
Con los acuerdos de Múnich, conocidos como los Acuerdos de la Vergüenza, se resolvió la crisis de los Sudetes. El 30 de septiembre de 1938, Checoslovaquia cedía los Sudetes a Alemania, que pronto los ocupó militarmente, expulsando de esa zona al resto de la población checa que aún vivía allí. El eje Roma-Berlín fue el que marcó la pauta durante esos años. También se vio en la Guerra Civil Española, que comenzó en 1936 y culminó en 1939 con la victoria franquista. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se mostraron reticentes a prestar un decidido apoyo a la República Española, mientras que el Portugal de Salazar, la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler apoyaron abiertamente al bando sublevado. Solo la Unión Soviética y México prestaron una ayuda decidida a los republicanos españoles. ¿Por qué no lo iban a hacer si los alemanes e italianos se habían saltado el pacto de no implicarse en la guerra española defendido en el Comité de No Intervención? Vayamos finalmente a la cuestión polaca. La diplomacia germana siempre consideró ilegítimas las cláusulas del Tratado de Versalles que dividieron el territorio alemán en dos. Polonia obtuvo territorios alemanes en la Prusia Occidental, Poznania, parte de Silesia, y el conocido como Corredor Polaco, consiguiendo así la salida al mar a través del puerto de la ciudad de Danzig. La ocupación alemana de Polonia se convirtió en el siguiente paso en los planes expansionistas de Hitler. Según la propaganda nazi, los alemanes de ese territorio eran oprimidos y discriminados por los polacos. Hacerse con el territorio polaco implicaba un gran reto para el Tercer Reich, debido a la oposición no solo de la propia Polonia, sino también de Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. En 1934, la Alemania de Hitler y Polonia habían firmado un pacto de no agresión. A los alemanes les convenía seguir manteniendo las apariencias. Oficialmente, se trató de buscar una solución diplomática, negociando una fórmula que revirtiese que el territorio alemán estuviera partido en dos. Sin embargo, la expansión por la fuerza parecía la fórmula más realista. Aunque antes de enfrentarse abiertamente a Polonia, había que resolver algunas cuestiones que aún estaban pendientes. En marzo de 1939, se lanzó a ocupar a gran escala Checoslovaquia. Después de la conquista sin resistencia de los territorios checos de Bohemia y Moravia, tuvo por fin las manos libres para ultimar los planes militares de la invasión de Polonia. La operación Fall Weiß, Casco Blanco, veía la luz de esta manera. La diplomacia alemana se centró en contrarrestar algunas de las amenazas que se activarían nada más comenzar la invasión de Polonia. Y es que una guerra en varios frentes a la vez, contra los propios polacos, contra la Unión Soviética, contra Francia y Reino Unido, podía suponer un auténtico desastre para los germanos. El ejército alemán, a pesar de su espectacular crecimiento, no podía permitirse luchar simultáneamente contra tantos enemigos. Curiosamente, la Unión Soviética era la mejor candidata para iniciar un acercamiento. Los líderes soviéticos estaban molestos tras fracasar la alianza que habían intentado tejer con Francia, Reino Unido, Polonia y Rumanía para hacer frente a la expansión territorial de Alemania. A esto había que añadir la exclusión en 1938 de la Unión Soviética de los Acuerdos de Múnich. Ambos fracasos convencieron a los bolcheviques de que Francia y Gran Bretaña no estaban dispuestas a colaborar con ellos en el mantenimiento de la seguridad en Europa. Stalin pensó que era el momento de pivotar y buscar un acuerdo con Alemania. Ambas potencias tenían mucho que ganar si dejaban atrás la rivalidad del pasado y se ponían de acuerdo en el reparto del noreste de Europa. Alemania poseía bienes de equipo y productos manufacturados vitales para los soviéticos. Stalin, en cambio, podía proporcionar a los alemanes materias primas como petróleo, caucho, manganeso y grandes cantidades de alimento. Para acercarse a Alemania, Stalin decidió hacer algunos cambios. Fue destituido el secretario de Asuntos Exteriores Maxim Litvinov, un judío conocido opositor al nazismo, favorable al acercamiento a las potencias occidentales y la integración de los soviéticos en los organismos internacionales. Sus colaboradores más próximos, muchos también judíos, fueron purgados y Vyacheslav Mikhailovich Molotov sucedió a Litvinov. Desde Moscú se puso como condición a los alemanes la firma de un acuerdo comercial previo a un pacto de no agresión y el cese de las declaraciones anticomunistas por parte de los medios de comunicación alemanes. Dicho y hecho. En la radio alemana y en la prensa cesaron los mensajes contra los soviéticos. Desde entonces, el acento se puso en la oposición a las democracias capitalistas.
En primer lugar, el 20 de agosto de 1939 se firmó el acuerdo comercial entre Alemania y la Unión Soviética. Después del acuerdo, Hitler y Stalin concertaron el viaje del ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, a Moscú, donde se firmó el famoso Tratado de No Agresión, el 23 de agosto de 1939, solo 9 días antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Este pacto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética es conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov. ¿En qué consistió? Bueno, contenía cláusulas de no agresión mutua, de negociación en las controversias entre ambos estados, de no entrar en ninguna alianza que fuera contraria a los intereses de ambos firmantes. También se establecían mecanismos de colaboración que permitirían a Alemania el acceso a las materias primas que necesitaba su industria. A cambio, a la Unión Soviética se le proporcionaban bienes de equipo, productos manufacturados y el acceso a tecnología que le permitiera a su industria armamentística ponerse al día. Aunque eso no era todo, el tratado contenía un pacto adicional secreto donde se consensuaban las zonas de influencia en Europa Oriental. Stalin consiguió que Alemania reconociera como zonas de interés soviético Finlandia, Estonia, Letonia y Besarabia y más tarde Lituania. En lo que respecta a Polonia, se decidió su reparto, fijando el río Vístula como frontera. La diplomacia alemana trató de engañar hasta el último momento a Gran Bretaña y Francia, garantes de la independencia polaca, afirmando que seguía negociando con los polacos a pesar de su obstinación. Incluso, para evitar que los germanos lo vieran como una provocación, el gobierno polaco fue presionado por franceses y británicos para que no movilizaran prematuramente al ejército. Otro éxito de la diplomacia alemana, ya que impidió que en el momento de la invasión Polonia pudiera desplegar bien sus tropas, dejándola en una posición de inferioridad respecto a la Wehrmacht. El pacto germano-soviético supuso un terremoto en toda Europa. Las cancillerías mundiales no comprendieron cómo dos potencias rivales se habían puesto de acuerdo en tan poco tiempo. A los fascistas y a los comunistas de los diferentes países europeos les costó encajar y explicar este acuerdo a sus afiliados, y se intentó vender como un pacto contra las democracias burguesas y capitalistas occidentales. Este discurso consiguió algunos frutos a corto plazo. Los comunistas de Francia y de Gran Bretaña, siguiendo las directrices de sus partidos, boicotearon el alistamiento de sus afiliados en el ejército de sus respectivos países ante una inminente guerra. Los fascistas europeos nunca lo comprendieron, aunque sí que moderaron sus críticas al comunismo por temor a discrepar de la Alemania nazi. Los acontecimientos tras la firma del pacto se precipitaron. El día 25, Hitler explicó al embajador británico en Alemania que la firma de este acuerdo con los soviéticos alteraba el equilibrio internacional y que los intereses de Alemania en Polonia debían ser reconocidos por Reino Unido. Sorpresivamente, Gran Bretaña no cedió, dejó su política de apaciguamiento a un lado y respondió firmando un tratado de asistencia mutua con Polonia. La invasión de Polonia, planeada inicialmente para el día 26, fue aplazada por este motivo. El 31 de agosto de 1939, los alemanes lanzaron la operación Abuela Fallecida, organizada por el brazo derecho de Himmler, Reinhard Heydrich. El servicio secreto de las SS simuló una falsa bandera, un ataque polaco a un puesto aduanero alemán. También fingieron el asalto a la emisora de radio de un pueblo cercano a la frontera, donde se radió un discurso antigermánico. Después se dejaron algunos cadáveres vestidos con uniformes del ejército polaco. Para los cadáveres, los nazis se hicieron con prisioneros del campo de concentración de Dachau. Alemania ya tenía el pretexto perfecto para invadir Polonia. Lo hizo desde la frontera oeste, el 1 de septiembre de 1939. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Las tropas germanas usaron la conocida como Guerra Relámpago o Blitzkrieg. Además, eran superiores en número a las polacas. Polonia fue vencida. Sus aliados británicos y franceses no movieron un dedo y, para colmo de males, la Unión Soviética, con el pretexto de proteger a la población polaca del avance nazi, inició el 17 de septiembre de 1939 su propia invasión del territorio polaco. La Segunda República Polaca, impotente ante esta doble agresión, rindió las últimas unidades de su ejército el 6 de octubre.
Su territorio será incorporado al dominio de alemanes y soviéticos, iniciándose un terrible periodo de su historia que supondrá una brusca caída en el nivel de vida de la población. Los judíos fueron los que más sufrieron, muchos de ellos exterminados. Se calcula que un 20% de los ciudadanos polacos murieron durante la ocupación, aunque esa ya es otra triste historia. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Zengra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.